los usa, cuándo se los usa, y para ponerlos luego en práctica en el tema que continuó, que quedó pendiente, perdón. Entonces, signos de puntuación los conocemos, estos ayudan a facilitar la lectura y comprensión de los textos, ya que su presencia o ausencia marca cambios de significado. También su uso correcto permite comprender de forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto. Lo que nos ayuda a los signos de puntuación es a entender cuando es un ensayo, un texto científico. Estos nos van a ayudar a entender de qué para qué nos sirve, qué información nos trae. En cambio, cuando es una narración, un cuento, nos va a ayudar a seguir el hilo de la historia. Y en cuanto a la lectura, nos irá poniendo las pausas, el sonido donde va, eh, el sonido, las pausas donde van. Entonces nos ayudará a entender la lectura. Por ejemplo, en un cuento, nos ayudará a darle sentido al cuento. Entonces, cuando hay diálogos, cuando hay una admiración, cuando hay una pregunta, los signos de puntuación nos ayudarán a darle sentido a estas partes del cuento o la narración. Para ello les hacemos los de puntuación que bien los conocemos nosotros, les daremos un recorderis, como les decía al principio, cierto. Y empezaremos con la famosa coma. La coma, como aquí lo tenemos en el gráfico, es una pausa breve dentro de un enunciado. La coma nos servirá para hacer una pausa breve. Si es que ella se presenta, tenemos que hacer una pausa breve, más o menos de unos 3 segundos, y continuamos con la oración. También se emplea para separar componentes de la oración o un sintagma, salvo que esté precedido por una conjunción como i, e, o, ni. Aquí tenemos un ejemplo. Andrea llegó de la escuela, hizo los deberes, tomó baño y se durmió. Entonces, como aquí ya tenemos la conjunción y, ya no le ponemos lo que es la coma, pero hacemos en las comas anteriores hacemos la pausa debida. Andrea llegó de la escuela, hizo los deberes, tomó baño y se durmió. También tenemos lo que es el famosísimo punto, que esta es una pausa mayor dentro de la oración, de los cuentos, de cualquier texto escrito. Es una pausa que nos debemos respetarla, que es una pausa mayor que la coma. Además, se utiliza para marcar gráficamente el final de una oración, ya sea enunciativa, afirmativa o negativa. Esta es una pausa mayor que tenemos que respetarla siempre. Después de un punto siempre se escribirá con mayúscula. No se escribe punto en los títulos y subtítulos cuando aparecen aislados de un renglón y no como parte de un enunciado. ¿Qué quiere decir? Que punto no le voy a poner, por ejemplo, aquí los signos de puntuación. Aquí no va punto, nunca se escribe con punto porque no pertenece a un enunciado. Pero si digamos yo dijera, hoy hablaremos sobre los signos de puntuación, ahí sí debe llevar punto, porque forma parte de este enunciado. Ya, ese es un tip que... Pero en cuanto a lo que es la lectura también, y de lo que se deriva del punto, tenemos el punto seguido, el punto aparte y el punto final, que tienen la misma pausa que el punto, pero que cada opción son como clases de punto. El punto seguido se emplea para separar los que forman un párrafo. Es decir, después de un punto seguido se continúa escribiendo en la misma línea. Es decir, un punto seguido es una pausa igual que el punto, pero en cuanto a la escritura se escribe en la misma línea. El punto aparte separa párrafos distintos o ideas distintas, como nosotros conocemos. Tras el punto aparte, la escritura debe continuar en la línea siguiente y en mayúscula. Esto no olvidar que el punto aparte separa dos ideas y siempre van después en la siguiente línea. Y cuando se continúa la siguiente línea, siempre con mayúscula. Y el punto final es el punto que cierra un texto. Es decir, de todo este texto que tenemos aquí, un pequeño párrafo, con un punto final lo cerramos y con eso damos fin a este párrafo. También tenemos lo que es los dos puntos.
que representan una pausa mayor que la coma y menor que el punto. ¿Qué quiero decir? Vamos a darles unos ejemplos aquí para que ustedes puedan ver cómo se utiliza esto. También se lo utiliza antes de una cita textual y como llamado de atención. Por ejemplo, di refrán, más vale tarde que nunca. Entonces también aquí debemos hacer una pausa en los dos puntos. También antes de la numeración, por ejemplo, las 4 estaciones del año son primavera, verano, otoño e invierno. Es una pausa, como dice el texto, menor que la coma, mayor que la coma, pero menor que el punto. Es una pausa breve también. Los puntos suspensivos, aquí tenemos en el gráfico, siempre serán 3, más de 3, ni 2, ni 4. Siempre 3 puntos. Están formados por 3 puntos en línea y sin espacio entre ellos. ¿Para qué nos sirven los suspensivos? Estos sirven para dar dudas, temor o vacilación. También nos sirven al final de las enumeraciones abiertas. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, utilizamos en la escritura los puntos seguidos, los puntos suspensivos para no escribir lo demás. Tiene un valor como el etcétera, así como nos dice el texto, con el mismo valor que el etcétera, aunque hoy ya no se utiliza el etcétera, sino entre otros, pero el mismo valor tienen los puntos suspensivos. Y dentro de la lectura también lo que tenemos que tener en cuenta son signos de interrogación y admiración. Aquí están los signos de interrogación. Nos sirven para marcar el inicio de ya sea de una oración, los signos de interrogación. Para marcar el inicio o fin de una interrogación, una pregunta. Por ejemplo, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Quién está ahí? También hay que tener en cuenta eso porque cambia nuestra entonación al pronunciarlos. ¿Qué deseas? Y los signos de admiración o exclamación son usados en los enunciados que expresan un sentimiento o emoción intensa. Los signos los de acá, llamémoslo así como que el palito y un puntito, el palito y un puntito. Un nombre que se llama signo de admiración. Entonces, ¿qué expresa? Sentimiento o emoción. Fuera de aquí. Y también en las interjecciones, por ejemplo, ¡ay, qué pena! O ¡qué desastre! Entonces, todos estos de aquí nos ayudan en la lectura porque cambia nuestra entonación o nos ayuda a hacer las pausas. Y el saber reconocerlos es muy importante para poder aplicarlos en un texto. Ahora también tenemos unos signos de puntuación auxiliares, que son las comillas, los paréntesis, el guión, el asterisco y los corchetes, que les explicaré a breves rasgos, porque estos son como signos auxiliares, pero estos no cambian nuestra entonación o nuestras pausas en un texto o en un enunciado. Las comillas se usan para dos funciones esenciales. La primera, destacar una palabra o frase dentro de un texto, y la segunda para citar palabras de otra persona. Por ejemplo, decimos Gabriel García dijo, y bla, 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 bla. Entonces ahí utilizamos comillas dentro de la escritura. Pero podemos reconocer esto con lo antes mencionado, las comillas. Los paréntesis sirven para delimitar a través de ellos, pueden aislarse palabras, frases o párrafos incluso. Esto permite aclarar, o párrafos incluso, perdón. Esto permite aclarar o aportar alguna información complementaria al texto principal. Para eso nos sirven los paréntesis, digamos, queremos adicionar una información a la idea principal, entonces esa información la ponemos entre paréntesis, o incluso palabras o frases que nos servirán para darle mayor énfasis o mayor entendimiento a una oración o a un párrafo. También está el guión corto se utiliza para separar palabras o para unirlas, de modo que permite establecer relación entre sílabas o palabras. También lo encontramos al guión en lo que nosotros leemos más es en los cuentos, ¿no es cierto? En los diálogos también vamos a encontrar un guión, entonces para reconocer cada parte del diálogo está separado por un guión. También cuando una palabra no cabe al final de una línea, se separa sus sílabas con un guión y se continúa en la siguiente línea.
reconocer, digamos, dice aquí, si guión, entonces aquí le ponemos el guión y le ponemos T en la siguiente línea. Entonces ya sabemos que la palabra. También tenemos lo que es el asterisco, que es un signo ortográfico auxiliar en forma de estrella, que sirve para indicar que una forma, palabra o frase es hipotética, es incorrecta o agramatical, o como marcador de cambio de tema. También utilizamos el asterisco como viñeta para ir enumerando, se podría decir, cada oración, cada tipo de texto o clasificar algún enunciado, ¿no? Y los corchetes que se usan de una forma similar a los paréntesis, pero con menos frecuencia y se ajustan a determinadas salvedades, es decir, tienen sus características los corchetes. Se usan casi tiene el mismo los paréntesis, pero tiene sus especificaciones. Tiene más uso matemático, tiene más uso en computación, en artículos científicos se utiliza estos corchetes. Pero bueno, queríamos puntualizarles y que los conozcan, que los recordemos, lo que es las comillas, paréntesis, el guión, asterisco y corchetes, que de igual manera son signos de puntuación, pero puntuación auxiliares que nos ayudan a interpretar un texto y además nos permite pues al momento de leer tener una mayor comprensión. Pero pues, principal, dos puntos suspensivos y los signos de interrogación y la derivación del punto, que son el punto seguido, punto aparte y punto final, que intervienen en la lectura tanto vocalmente al ayudarnos a hacer pausas y la entonación, que son los signos de interrogación y admiración. Es una breve explicación, Wagner, no sé si tienes que aportar algo más tal vez. Claro, para terminar yo quisiera que me permita compartir pantalla para mostrarles un video reforzando sobre todo el punto y la coma, cómo debería ser la pausa al momento de leer. Claro. Muy bien. Bueno, aquí regresemos un poco y vamos al primer tip. Primero empezamos con la coma, dice pausa un segundo. Si se nos dificulta hacer una pausa cuando nos enfrentamos a un texto y vemos una coma, pues recuerden que cada vez que vean una coma, cuenten ustedes mentalmente 1 y continúen la lectura. Eso es un tip muy importante para respetar las comas. Entonces, porque no es lo mismo decir vamos a comer niños que vamos a comer niños. Entonces, en el primero, pues prácticamente nos dice que nos vamos a comer niños. En el segundo, les está invitando a los niños que vayan a comer. Por eso las comas salvan vidas. Entonces, es muy importante. Recuerden, se encuentran con una coma, cuentan mentalmente 1 y continúan la lectura. Y ya vemos cómo el significado puede cambiar muchísimo con una simple coma. Incluso la coma puede condenar o salvar, lo mismo. No tenga clemencia, como tenemos signos de exclamación, estamos exaltados diciendo no tenga clemencia. Pues no es lo mismo que si ponemos la coma y digo no tenga clemencia. Entonces ahí estamos pidiendo clemencia. Entonces la coma puede condenar o salvar. Asimismo puede hacer perder tu dinero, porque no es lo mismo tener $23 con 4 centavos que $2 con 34 centavos. La coma también en las matemáticas es muy importante. Y vamos con el punto con pausa de 2 segundos. Nuevamente una pausa mental. Aquí vamos con el punto seguido. Ya habíamos dicho que es cuando se escribe en la misma línea del mismo párrafo. Entonces ponemos María y José van al parque. 1, 2. José ama a María. 1, 2. María
también ama a José. Y los puntos suspensivos significa que sigue texto. Entonces, como nos damos cuenta, en la coma es 1, en el punto es 2. Y esto es rápido. En la coma decimos 1 y continuamos la lectura. En el punto, pues rápidamente, y les digo, mentalmente dicen 1, 2 y continúan la lectura. Y habrán respetado los tiempos para leer ambos signos. El punto final, pues cuando se acaba en un enunciado. Y esto es muy importante. Recuerda que no hay apuro al leer. Respetemos los signos de puntuación. Entonces no hay ningún apuro. Lo más importante es, al momento de leer, no ponernos nerviosos, no intentar. Por lo general, cuando leemos muy rápido, es porque como que no nos ponemos nerviosos o nos da miedo pronunciar mal alguna palabra o algo así. Entonces no pasa nada. Si lo hacemos pausadamente, a nuestro ritmo, no importa si una palabra es de difícil comprensión, nos tomamos nuestro tiempo para pronunciarla, pues la lectura irá mejorando enormemente. Eso sería. Entonces yo hice énfasis en los dos puntos con los que más nos enfrentamos en los textos, que es el punto en sus variantes y la coma. Muy bien. Luego de acotar eso, creo que ya podemos continuar con los cuentos que habíamos dejado la semana pasada. Terminó de explicar muy bien lo que es los signos de puntuación, y para ello vamos a emplearlos en lo que quedamos en el tema de la clase anterior. Entonces, déjenme compartir pantalla. ¿Se logra apreciar ahí la presentación? No, esto no me aparece. No. Ay, ya licenciado. Ahí sí, licenciado. Entonces, la vez pasada estábamos hablando de los cuentos populares, que era la versión actual o la versión que nosotros conocemos con la versión original. Habíamos conocido ya la versión de Blancanieves y ahora tenemos la versión de Caperucita. Muy bien. Entonces, vamos a ver que nos cuenten primero cómo conocen o si saben la historia de Caperucita Roja. Cuéntenos. ¿De qué trata Caperucita Roja? Ya licenciado. Claro, adelante. Claro, cuéntanos. A mí en la escuela me contaban cuentos y me contaban de Caperucita Roja, de que era una niña que vivía con su mamá y pues la abuelita estaba enferma y la mamá le mandó a Caperucita Roja unas galletitas con unos remedios para que la llevase a la abuela. Y cuando iba por el camino se encontró a un lobo. Y el lobo le dijo que a dónde iba, y la Caperucita Roja le dijo que iba a casa de su abuelita. Y le dijo de que ese camino era muy largo y que se fuera por el más corto para que llegara más rápido. Pero el lobo le mintió porque el lobo se fue por el camino más corto y Caperucita por el más largo. Pedía ayuda y llegó un cazador y le partió la barriga al lobo. Y ya después ya la salvaron y ya estaban a salvo. Muy bien. Bien, esa es la versión que todos conocemos y es la más popular actualmente. De hecho, lo del cazador es algo que se incorporó después del cuento original. En el cuento original no nos aparece esto del cazador. Bueno, ahora sí vamos a ver, como nos había compartido ya la compañera, esa es el cuento que todos conocemos actualmente, el que se comparte en escuelas, el que aparecen en los libros que se publican actualmente. Ahora veamos qué diferencias hay con el cuento anterior. A ver, María, si nos ayudas por favor con este fragmento, con la lectura de este fragmento.
Disculpe, licenciado, me dijo a mí. Sí. Ah, ya, disculpe, es que se me traba la internet. A ver. Ven, Caperucita Roja, aquí tengo un pastel y vino y una botella de vino. Llévaselas en esta canasta a tu abuelita, que está enfermita y débil, y esto le ayudará. Vete ahora temprano, antes de que caliente el día, y en el camino camina tranquila y con cuidado. No te apartes de la ruta. No vayas a caerte y se quiebre la botella y no quede nada para tu abuelita. Y cuando entres a su dormitorio no olvides decirle buenos días. Ah, y no andes curiosando por todo el aposento. Muy bien, aquí en esencia pues tenemos lo mismo. Caperucita vive con su mamá y tiene que ir a visitar a su abuelita que está enferma. ¿Cuál es el cambio? Que en los cuentos de ahora pues prácticamente Caperucita es una niña buena, educada, que no necesita pues que le digan cómo tiene que comportarse o los modales, porque ella ya es educada. En cambio en el cuento original nos damos cuenta ya de ese tinte educativo que tiene la narración, porque les dice cómo debe comportarse, que no andará curioseando, todos esos modales para más o menos decirle a Caperucita cómo debe ser educada. Eso es algo que se omite en el cuento original, porque Caperucita ya es educada. ¿Continuamos? Muy bien. ¿Ya listo? Vamos a darle la oportunidad a alguien también que lea. Ya listo. Jairo, ¿te animas a leer? Feliz. El lobo le gritó, endulzando una voz, tira de la altivilla y se abrirá la puerta. Caperucita Roja tiró la albatilla y la puerta se abrió. El lobo, viéndola entrar, le dijo, ocultándose en la cama bajo las mantas. Deja los pastelitos y el tarrito de mantequilla encima de la cómoda. Desnúdate y ven a acostarte conmigo. Caperucita Roja se desnudó y fue a meterse en la cama, pero se quedó muy sorprendida al ver cómo era su abuelita en camisa de dormir y le dijo. Muy bien, la parte donde el lobo engaña a Caperucita diciéndole que se vaya por el camino más largo y él se va por el más corto, pues se mantiene con el Disculpe, original. licenciado, su micro está apagado. Perdón, muchas gracias. La parte, como les decía, donde aparece que el lobo engaña a Caperucita para que se vaya por el camino largo, y es igual, en el original hace lo mismo, le engaña que se vaya por el camino largo mientras él toma un atajo y llega a la casa. Entonces, lo que se come a la abuelita, nuevamente, en el original se mantiene tal como en el cuento popular de ahora. Ahora vemos los detalles donde cambia. En el cuento, pues, popular, ya cuando llega Caperucita, directamente el lobo busca engañarla para comérsela. En cambio aquí vemos que el lobo es un poco con un tinte ya más malicioso, tiene otras dobles intenciones, por lo que obliga a Caperucita a desnudarse y acostarse con él. Entonces aquí ya vemos un cambio radical, totalmente brusco a la versión que conocemos ahora, porque el lobo obliga a ver la desnudez de Caperucita y que se acueste con él. Continuamos la siguiente. Muy bien. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Yo, Lisen. Dale. Abuelita, ¿qué brazos más grandes tienes? Son para abrazar mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué piernas más grandes tienes? Son para coger mejor, niña mía. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oír mejor, mi niña. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para ver mejor, niña mía. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte.
Y diciendo estas palabras, el lobo malvado se arrojó sobre la pequeña Caperucita y se la comió. Muy bien. En el cuento popular solo hemos mantenido tres cosas. ¿Qué orejas tan grandes tienes? ¿Qué ojos tan grandes tienes? Y qué dientes tan grandes tienes. O qué boca tan grande tienes, que según la versión que leamos. Solo se mantenieron esos tres elementos, aluciendo pues al oído, a la vista y finalmente al gusto. Pero en cambio en la versión original extendemos más. Vemos que va viendo detalladamente cada parte o cada parte del lobo. Empieza pues con los brazos, luego con las piernas, luego con las orejas, los ojos y finalmente sí con los dientes. Y un cambio radical pues es que aquí se come a Caperucita y a la abuela, pero no hay héroe, nadie la salva. El lobo termina ganando, se las come y ahí termina el cuento en la versión original. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar o la moraleja de esta historia? Pues el lobo representa a los desconocidos. El lobo siempre será pues ese desconocido y lo que nos quiere enseñar es que nunca confiemos en desconocidos, en alguien que no esté dentro de nuestro círculo social, que no podamos saber dónde vive, dónde se encuentra. Si es un total desconocido, pues no debemos confiar. Esa es la moraleja y el objetivo del cuento de Caperucita Roja. Entonces, como pueden darse cuenta, en el cuento original no hay final feliz. El hecho de que Caperucita confiara pues en el lobo, en el desconocido, terminó en tragedia. Y creo que, bueno, solo para complementarle, todos los cuentos tienen algo aleccionador o fueron creados con esa finalidad, aleccionar al público, a los lectores, a quienes... Recordemos primeramente que estos cuentos en el pasado fueron transmitidos de manera oral, entonces eran contados por sus papás a sus hijos, entonces con el fin de aleccionar y dar consejos. No sé si tenemos tiempo para continuar con el siguiente cuento, que es Pinocho, que también tiene grandes diferencias en la versión actual. Dicen, disculpen, o sea, yo no sé si será verdad, pero yo he escuchado que el cuento de la Caperucita Roja es de los hermanos Frank y que el lobo obliga a Caperucita Roja a comerse a su abuelita. Entonces, ¿ese no sería el original o cuál mismo es el original? Sí, verás, hay dos versiones, una que lo hicieron los hermanos Grimm y la otra de Pietro, que fue el que lo escribió primero. Entonces, ambas opciones son muy similares, ambos tienen el derecho de autor del cuento porque se hicieron trámites que les dieron su autoría. Y muy bien, en la de los hermanos Grimm, que es posterior, yo te dije la de Pietro, que es la original, que es la primera, pues sucede tal como lo explicamos, pero tienes razón, en los hermanos Grimm, el lobo le da de comer un poco a Caperucita y mantiene la parte de la desnudez, pero esta vez le agrega que prácticamente Caperucita se cena también a su abuela, ella no sabe que es su abuela y después el lobo se la come. Tienes razón, eso es un cambio muy importante, Doménica. Pero esa es en la versión de los hermanos Grimm, que por así decirlo es una segunda versión, pero también está dentro de una versión clásica que muchos no conocemos esa historia. Excelente aporte, Doménica. Ya, muchas gracias, Lice. Y ese era el fin, ¿no? El recalcar la crudeza de la versión original ante la versión que nosotros conocemos, que es un poquito más atenuada, más suave, para que fue creada propiamente para niños, pero que para hacerles conocer que hay una versión original en la que es un poquito más cruda. Y en Pinocho también tenemos ciertas diferencias, que si alguien nos ayuda a leer Wagner, tú que puedes ver el control de los estudiantes, alguien que nos ayude a leer. Muy bien, a ver, Alex Jiménez, ¿nos ayudas por favor con la lectura? Ya, licenciado. Pero la satisfacción le duró poco porque oyó que alguien decía dentro del cuarto: cri, cri, cri. ¿Quién me llama?, gritó Pinocho, lleno de miedo. Soy yo, volvió Pinocho la cabeza y vio que era un grillo que subía poco a poco por la pared. Dime, grillo, ¿y tú quién eres? Dime, grillo, ¿y tú quién eres? Yo soy el grillo
parlante que vive en esta habitación hace más de 100 años. Bueno, contestó el muñeco, pero hoy esta habitación es mía. Si quieres hacerme un gran favor, márchale pronto, y sin volver siquiera la cabeza, no me marcharé sin decir antes una verdad como un templo. Pues dila y despacha pronto. Hay que los niños que se rebelan contra su padre y abandonan caprichosamente la casa paterna. Nada bueno puede sucederles en el mundo. Pronto o tarde acabarán por arrepentirse amargamente, como quiera el señor Grillo. Pero yo sé que mañana al amanecer me marcho de aquí, porque si me quedo me sucederá lo que a todos los niños me llevarán a la escuela y tendré que estudiar, quiera o no quiera, y yo te digo en confianza que no me gusta estudiar y que mejor quiero entretenerme en cazar mariposas y en subir a los árboles a coger nidos de pájaros. Pobre tonto, pero no comprendes que de ese modo cuando seas mayor estarás hecho en un completo burro y que todo el mundo se burlará de ti. ¿Alguien más o continuar con el compañero? Pues yo listo. ¿Quién dijo yo? ¿Doménica también? ¿O quién dijo yo? Alguien dijo. Sí, las dos. A ver, vamos Doménica. Doménica no ha leído todavía. Y luego vas tú, Fernando. Ya listo. Cállate, grillucho de mal agüero, gritó Pinocho. Pero el grillo, que era paciente y filósofo, no se incomodó al oír esta impertinencia y continuó diciendo con el mismo tono: y ya que no te gusta ir a la escuela, ¿por qué no aprendes al menos un oficio que te sirva para ganar honradamente un pedazo de pan? ¿Quieres que te lo diga?, contestó Pinocho, que empezaba ya a perder la paciencia. Entre todos los oficios del mundo no hay más que uno que me guste. ¿Y qué oficio es ese? El de comer, beber, dormir, divertirme y hacer desde la mañana a la noche vida de paseante en corte. Te advierto, replicó el grillo parlante con su acostumbrada calma, que todos los que siguen ese oficio acaban casi siempre en el hospital o en la cárcel. Mira, grillucho de mal agüero, si se me acaba la paciencia, pobre de ti. Pinocho, Pinocho, me das verdadera lástima. ¿Por qué te doy lástima? Porque eres un muñeco y, lo que es peor aún, porque tienes la cabeza de madera. Al oír estas palabras saltó del suelo Pinocho muy enfurecido y cogiendo un mazo de madera que había sobre el banco, se lo tiró al grillo parlante. Quizás no creía que iba a darle, pero, por desgracia, le dio en la misma cabeza y el pobre grillo apenas si pudo decir cri, cri, quedó aplastado en la pared. Bueno, entonces aquí podemos ver una gran diferencia entre cómo lo mencionan al grillo al principio, antes de conocer a Pinocho, y cómo aquí en cambio se hace presente el grillo al conocer a Pinocho. Aquí lo conoce de una manera enfurecida, es más, al conocerlo, lo primero que hace es tirarle un vaso de madera y estamparlo en la pared. En cambio, en el cuento, en la versión actual, lo hacen de una manera más suave, lo hacen de una manera más amigable, al ponerlo como amigo, incluso al grillo con Pinocho. Entonces podemos darnos cuenta que aquí lo hace de una manera más cruda y más fuerte en el cuento, en la versión original.
También lo que es la muerte del grillo también en la versión actual es un poco más suave y aquí nos muestra una manera diferente que es estampado contra la pared. Bueno, continuando, vamos a ver una parte que se omite en el cuento actual, que es los ladrones continúan persiguiendo a Pinocho y cuando por fin consigue darle alcance, lo cuelgan del encino grande. Encino es como un tipo árbol. Entonces esa parte es omitida en la versión actual. A ver si la leemos. ¿Alguien que nos ayude con la lectura? Yo dicen. Adelante. Volvió a llamar con más fuerza, porque sentía acercarse el rumor de los pasos y la respiración jadeante de sus perseguidores. El mismo silencio, viendo que el llamar no le daba resultado, empezó a dar puntapiés y cabezadas en la puerta. Entonces se asomó a la ventana una hermosa niña de cabello de un color azul, precioso y de cara blanca como la nieve, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, que sin mover los labios dijo, con una vocecita que parecía venir del otro mundo: ¿En esta casa no hay nadie? ¿Todos están muertos? Pues ábreme tú, gritó Pinocho suplicante y lloroso. Yo también estoy muerta. ¿Muerta? Pues entonces, ¿qué haces aquí en la ventana? Estoy esperando la caja que ha de servir para enterrarme. Apenas dijo estas palabras, desapareció la niña y se cerró la ventana sin hacer ruido alguno. ¡Oh, hermosa niña de cabellos azules! ¡Abre, por piedad!, gritaba Pinocho. Ten compasión de un pobre niño perseguido por los ladrones. Pero no pudo terminar la palabra, porque sintió que le agarraban por el cuello y oyó los mismos dos bozarrones que decían con acento amenazador. Disculpa, Alice. Esta vez no te escaparás. Al verse el muñeco tan cerca de la muerte, fue acometido de un temblor tan grande que le sonaban las junturas de sus piernas de madera y las monedas de oro que había escondido debajo de la lengua. ¿Con qué? Vamos a ver. ¿Abres la boca o no?, le preguntaron los ladrones. ¡Ah! No quieres responder, ahora veremos. Y sacando dos cuchillos largos y afilados como navajas de afeitar, ¡zas, zas!, le dieron dos cuchilladas en la espalda. Pero por fortuna el muñeco estaba hecho de madera tan dura que las hojas de los cuchillos saltaron en 1000 pedazos, y los ladrones se quedaron con los mangos en las manos y mirándose asombrados. Ah, ya comprendo, dijo entonces uno de ellos. Hay que ahorcarle, ahorquémosle, repitió el otro. Dicho esto, le amarró las manos a la espalda y pasándole un nudo corredizo por la garganta, le colgaron de una gruesa rama de un gran encino. Después se sentaron sobre la hierba para esperar a que el muñeco hiciese la última pirueta. Pero 3 horas después seguía el muñeco con los ojos abiertos, la boca cerrada y moviendo los pies cada vez más. Finalmente, cansados de esperar, se levantaron y dirigiéndose a Pinocho, le dijeron en tono de burla: Vaya, hasta mañana. Esperamos que cuando volvamos otra vez no habrás hecho el favor de estar bien muerto y con la boca abierta. Dicho esto, se marcharon. Entonces, podemos ver aquí también que esta parte se omite en la versión actual y también es un poquito más cruda. Por ejemplo, las cuchilladas que le dan en la espalda con las navajas, esto no aparece en el cuento actual. Y también esto de colgar. Es más,
este final que tenemos aquí, al colgarlo, al principio quedó en que querían dejarlo ahí en cuanto a colgarlo. Eso fue como que la intención para leccionar al público, decir que no debes dejar a tus padres, tienes que estar en tu casa y sobre todo respetar a tus padres. Entonces, pero bueno, después decidieron como que darle otro tipo de final, algo más suave, incluso en la versión original, y continuaron con lo que conocemos después, que él regresa a casa y que intenta salvar a Yepeto, que es su papá, ¿no? Entonces, eso queríamos ver y como que meterles esa iniciativa de que puedan investigar en otros cuentos o los mismos que les hemos presentado, para que ustedes mismos comparen la versión original con la versión actual, y si pueden hacerlo en otros cuentos, en otras lecturas, e inclusive indicarles a sus hermanitos más o menos que estén a la edad adecuada para poder hacer este tipo de lecturas, y que conversen entre ustedes y sobre todo que lean. ¿Algo que agregar, Wagner, tal vez? No, para mí la verdad muy gratificante este espacio que compartimos como siempre, chicos, y la invitación ya la hizo el compañero y se las hago yo, de leer y continuar explorando este mágico mundo de la lectura. Entonces, debido al tiempo, ya dejamos la sesión hasta aquí y nos veremos el siguiente martes, que sería nuestra sesión final. Algo que nos habían dicho que les recalquemos, que los certificados se entregarán por junio o mayo, no recuerdo exactamente el mes. ¿Cuál era? ¿Junio o mayo? Alejo, ¿tal vez te acuerdas? Me parece que en mayo. Antes que nos olvidemos, por favor ingresen para que llenen su registro de asistencia, que eso les servirá mucho para lo que es los certificados, para poder contar sus asistencias. Y también lo que es una pequeña tarea que les vamos a pedir para la siguiente clase, que es un pequeño meme, que hagan un meme de estos 3 cuentos, el que más les haya gustado, y que traten de crear un meme sobre estos cuentos. Y incluso pueden ampliarlo, si conocen algún cuento original y la versión de ahora, pueden hacer un meme recalcando esa diferencia. Está su creatividad. Entonces ese les pedimos para la siguiente clase que lo puedan hacer. Entonces para la siguiente clase, que será la sesión final, nos lo pasan y nosotros bueno, lo tienen ahí listito para nosotros tratar de conseguir la forma de que nos llegue a nosotros. Listo. Entonces, chicos, un gustazo, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por la atención prestado.